sobre el tema de desigualdades y nos pide calcular el conjunto solución para esta desigualdad en la que tenemos dos fracciones algebraicas. Hay varias maneras de resolver este ejercicio, ¿sí? Una manera que podríamos pensar en realizar es este x menos 1 que está dividiendo, pasarlo multiplicando, y este x más 1 también pasarlo multiplicando. Pero si hiciéramos eso hay que hacerlo con mucho cuidado, porque recuerden que en las desigualdades, cuando un número pasa multiplicando y el número es negativo, la desigualdad cambia de sentido. Y si el número es positivo, no cambia. Y en este caso hay ciertos valores de x para los cuales x más 1 es positivo y para los cuales es negativo. Y lo mismo ocurre con el x menos 1. Entonces tendríamos que ir dividiendo por casos y después llegar a la solución uniendo todos esos casos, ¿no? Esa sería una forma de hacerlo, es una forma larga, pero también es válida. Yo no lo voy a hacer de esa manera aquí, sino que lo voy a hacer con un método que es mucho más rápido, más sencillo de hacer, que consiste en lo siguiente. En lugar de pasar esto que está dividiendo acá multiplicando, mejor vamos a pasar toda esta fracción al lado izquierdo restando. En este caso no hay problema porque cuando un término pasa sumando o restando, la desigualdad nunca cambia. Esa desigualdad siempre se mantiene. Entonces esta fracción la podemos pasar al lado izquierdo restando y como del lado derecho ya no nos queda nada, ponemos un 0. Y aquí vamos a realizar la resta de fracciones. Recordemos que las fracciones se pueden restar multiplicando los denominadores, x más 1 por x menos 1. Aquí está la multiplicación, la estoy dejando indicada. Y luego multiplicando cruzado. Y esos productos se colocan aquí en el numerador. Entonces se multiplica 2x más 5 por x menos 1. Y aquí está indicado. Luego se pone el menos porque es una resta. Y luego x más 1 por x más 1. ¿Sí? Así es como se pueden restar estas fracciones. Otra manera es con lo del mínimo común múltiplo y bueno, hay diversas formas, pero considero que esta de aquí es muy rápida y muy sencilla de hacer. Y ahora desarrollamos los productos. 2x por x, 2x cuadrada, 2x por menos 1 menos 2x, más 5 por x más 5x, y más 5 por menos 1 menos 5. De la misma forma, multiplicamos estos términos de acá y queda esto de aquí. Y ahora aquí podemos reducir términos. Entonces, 2x cuadrada menos x cuadrada queda 1x cuadrada, menos 2x más 5x da más 3x, menos 2x es más 1x, y menos 5 menos 1 es menos 6. Esto es lo que estaba explicando justo cuando empezó a trabarse esto. Entonces hasta aquí es donde me había quedado. Y ahora esto de aquí se puede factorizar encontrando dos números que multiplicados nos den menos 6 y que sumados o restados nos den más 1. En este caso los números son más 3 menos 2, ¿sí? Porque si los multiplicamos, el más 3 por el menos 2 nos da menos 6. Y más 3 menos 2, si hacemos la resta, nos da más 1 positivo. Entonces ahí está. Y lo que les decía es que si tienen duda con respecto a este tipo de factorizaciones, los invito a que miren mi lista de reproducción, donde tengo bastantes videos de ese tema. Ahí los pueden repasar. Está en la descripción de este video. El enlace a la lista se llama factorizaciones. Y bueno, pues ya que tenemos todo factorizado, ya esto es más fácil de resolver, ¿sí? Tenemos una simple expresión aquí, factorizada, aunque haya una división, todo está así bien factorizado. Entonces se puede resolver analizando el signo para cada uno de los factores. Entonces voy a explicar eso cómo se hace. Primero, nos fijamos en cada uno de estos valores con el signo contrario. Estrictamente hablando, lo que tendríamos que hacer es cada factor igualarlo a 0 y resolver la ecuación correspondiente. Por ejemplo, x más 3 igual a 0, pues el 3 pasa al otro lado como menos 3, ¿sí? Entonces ese sería un punto crítico, x igual a menos 3. Si igualamos x menos 2 igual a 0, pues el 2 pasa al otro lado como 2 positivo. Entonces otro punto crítico es x igual a 2. Simplemente observen que son estos mismos números, pero con el signo contrario. Lo mismo ocurre acá. Aquí sería menos 1 y aquí sería 1 positivo. Entonces hay 4 puntos críticos porque hay 4 factores distintos. Entonces ahora, aquí lo que vamos a hacer es representar estos números en la recta. Los representamos en la recta de los números reales.
aquí los tenemos 0, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3 hacia la derecha. Los puntos entonces son el menos 3 que está aquí, lo voy a poner aquí un puntito, el 2 que está por acá, el menos 1 está aquí y el 1 está aquí. Ya están representados. Así que la recta se está partiendo en 1, 2, 3, 4, 5 regiones, ¿sí? Cada uno de estos 5 intervalos. Algunos de esos intervalos son parte de la solución y otros no. Hay que ver cuáles son parte y cuáles no. Entonces, para ver eso, vamos a elegir un número que pertenezca a cada intervalo, pero que esté en medio, no de los que están en los extremos, sino que esté en medio. Por ejemplo, acá del lado izquierdo son todos los números que hay antes del menos 3, o sea, el menos 4, menos 5, menos 6, etc. Hay una infinidad. Elegimos uno de esos números, por ejemplo, el menos 4. ¿Sí? Ahora, entre estos dos podemos elegir otro número, por ejemplo, el menos 2. Entre estos dos podemos elegir otro, por ejemplo, el 0. Luego entre estos dos elegimos otro. Entre el 1 y el 2 podría parecer que no hay otro número, pero recuerden que también hay números decimales, ¿sí? Por ejemplo, el 1.1, 1.2, todos esos están aquí. Entonces yo voy a elegir el que está a la mitad, por ejemplo, el 1.5. Entonces, ya que hemos elegido un número en cada intervalo, ahora vamos a evaluarlo en esta fracción. Y vamos a ver qué signo nos queda al final. Realmente lo que nos interesa es el signo del resultado, no tanto el resultado en sí. Por ejemplo, empezamos con el menos 4. El menos 4 vamos a sustituirlo en cada una de las x. Al sustituirlo nos va a quedar esto de aquí. Menos 4 más 3, luego menos 4 menos 2, y así, menos 4 más 1 y menos 4 menos 1. Estas operaciones las podemos hacer, son fáciles. Menos 4 más 3 nos da menos 1, menos 4 menos 2 nos da menos 6, menos 4 más 1 es menos 3 y menos 4 menos 1 es menos 5. Solamente nos interesa el signo del resultado. Así que vamos a hacer rápidamente las operaciones. Menos por menos da más, así que en el numerador queda positivo. 6 por 1, 6. Y abajo, menos por menos también da más, y 3 por 5 da 15. ¿Sí? Entonces vemos que el resultado quedó positivo. Es decir, el resultado fue mayor que 0. Decir mayor que 0 es equivalente a decir que es positivo. Y negativo sería menor que 0. Entonces, eso quiere decir que en este intervalo donde está el menos 4, esta función va a ser positiva. Así que todo este intervalo lo vamos a representar así, con signos positivos, para que no se nos olvide que aquí la función fue positiva. Ya vimos que para el menos 4 da positivo, entonces continuamos haciendo lo mismo. Vamos a sustituir el menos 2 ahora en cada una de las x, con lo cual nos queda lo siguiente. Queda menos 2 más 3, menos 2 menos 2, menos 2 más 1 y menos 2 menos 1. Y ahora hay que hacer estas operaciones, que son sumas y restas. Menos 2 más 3 da 1 positivo, menos 2 menos 2 da menos 4, menos 2 más 1 da menos 1 y menos 2 menos 1 da menos 3. Y ahora multiplicamos. Más por menos es menos, 1 por 4, 4, menos por menos da más y 1 por 3 da 3. Entonces vemos que el resultado que obtenemos es negativo, es decir, es un resultado menor que 0. ¿Sí? Eso quiere decir que en este intervalo el resultado va a ser negativo para cada valor que nosotros sustituyamos aquí. O sea que aquí vamos a poner así, unos signos menos para decir que aquí es negativo. Y continuamos con ese mismo procedimiento. Sustituimos ahora el 0 acá. Entonces queda 0 más 3, 0 menos 2, 0 más 1 y 0 menos 1. Hacemos las operaciones, que en este caso son fáciles porque al sumar 0 no cambian las cantidades. Así que es como aquí tener simplemente este 3 por este menos 2 nos da menos 6. Y acá tener más 1 por menos 1, que nos da menos 1. Como aquí es negativo entre negativo, hay que aplicar también ley de signos, que es la misma ley para multiplicaciones. Menos entre menos nos da más. Así que queda 6 positivo. Entonces en este intervalo, el resultado que se obtuvo fue positivo. Ahora sustituimos el 1.5 en cada una de las x. Y nos queda esto de aquí. Y vamos haciendo las operaciones. 1.5 más 3 da 4.5, 1.5 menos 2 nos da menos 0.5, 1.5 más 1 es 2.5 y 1.5 menos 1 es 0.5. Ya desde aquí, con simplemente ver esto, uno ya sabe que va a quedar negativo el resultado, porque vean que aquí es más por menos menos y acá es más por más más. Entonces queda arriba negativo, abajo positivo y menos entre más da menos. Entonces ya sabemos que aquí va a quedar negativo.
Así que no hay necesidad de hacer las multiplicaciones. Igual las podemos hacer. Si las hacemos nos queda esto de aquí. Menos 2.25 entre 1.25. También podríamos hacer la división, pero no es tan importante eso. Solamente nos interesa saber si el resultado queda positivo o negativo. En este caso quedó negativo, así que en este intervalo ponemos menos. Continuamos, sustituimos el 3 aquí en cada una de las x. 3 más 3, 3 menos 2, 3 más 1 y 3 menos 1. Y hacemos sumas y restas. 3 más 3 da 6, 3 menos 2 es 1, 3 más 1, 4, 3 menos 1, 2. Todos los números son positivos, así que ya sabemos que el resultado va a ser positivo. 6 por 1, 6, 4 por 2, 8. Queda algo positivo. Así que aquí ponemos signos positivos. Y ahora que ya hemos terminado con todos los intervalos, nos fijamos qué tipo de desigualdad es la que nosotros queremos resolver. Nosotros queremos que esta cantidad sea mayor que 0, o sea, que sea positiva. Eso significa que solamente vamos a tomar los intervalos donde hemos puesto los signos positivos. Este intervalo de aquí, que va desde menos infinito, porque acá nunca termina, desde menos infinito hasta el menos 3. Luego este intervalo de aquí, que va desde el menos 1 hasta 1. Y luego este intervalo de acá, que va desde el 2 hasta el infinito, porque tampoco termina nunca. Así que hay 3 intervalos. Esa será la solución para esta desigualdad. Y hay que escribirla bien. La forma de escribirla es así. Las x que satisfacen esta desigualdad son las x que pertenecen al intervalo que va de menos infinito hasta menos 3, unión con el intervalo que va desde menos 1 hasta 1, unión con el intervalo que va desde 2 hasta infinito. Cualquier número que pertenezca a estos intervalos soluciona esta desigualdad. Todos los intervalos deben ser abiertos porque la desigualdad es estricta, es mayor que 0. Si aquí dijera mayor o igual, entonces en algunos puntos tendríamos que tomar el intervalo cerrado. Para este mismo caso, por ejemplo, si aquí fuera mayor o igual, entonces tendríamos que cerrar el intervalo en el menos 3 y en el 2. ¿Sí? En el menos 1 y en el 1 nunca se cerrarían los intervalos porque cerrarlos significaría que, por ejemplo, el menos 1 también es parte de la solución. Pero vean que si sustituimos el menos 1 aquí, queda menos 1 más 1 que es 0 y nos va a quedar una división entre 0 y eso no se puede hacer. Así que el menos 1 y el 1 nunca se pueden tomar, por lo que aquí los intervalos siempre van a ser abiertos, del menos 1 al 1. Eso va a ser así siempre con el denominador. Y con el numerador a veces va a ser abierto o va a ser cerrado dependiendo si aquí hay un mayor que o un mayor o igual que. Y entonces así hemos terminado este ejercicio. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.